Es un tema que ustedes ya lo hemos ido tocando en los seminarios, ¿no? Cuando hablamos de curso de vida, el curso de vida del recién nacido, el curso de vida del niño. Entonces, lo que buscamos en el curso de vida es una atención integral al niño, ¿ya? Es decir, lo que queremos es que no suceda lo que sucede actualmente en la mayoría de consultorios, tanto del primer nivel como del segundo y tercer nivel, ¿no? Es decir, la mamá va al niño, lo lleva al niño a la consulta y al médico le dice, ¿le duele la garganta? El colega le dice, abren la boca y ya es una faringitis, le receta su antibiótico, o si es cuadro viral no le da antibiótico y listo, se acabó la consulta. Eso no es atención integral, ¿ya? Eso quiero remarcar. La atención integral es mucho más amplia, más compleja. No podemos dejar de aprovechar que la mamá ha acudido al servicio de salud por cualquier pretexto, ya sea vacunarse, sea pesarse, sea atenderse a la consulta. Lo que queremos es cuando el niño y la mamá accedan a los servicios de salud, lo cual a veces es muy difícil en diferentes áreas, ¿no? Podamos atenderlo y darle una mirada integral, ¿no? Es decir, empezar a ver cómo está su peso, su talla, su estado nutricional, ya que es lo importante. ¿Cómo está su estado de vacunación? ¿Cómo está alimentándose? ¿O qué factores de riesgo tiene? Porque tampoco no vamos a esperar que el niño se enferme, sino nosotros tenemos que actuar antes de, y podemos identificar factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que hay un tosedor en la familia, entonces no va a ser que ese tosedor sea un tuberculoso, entonces hay que descartar ese tema, ¿no? Y así por el estilo. Pero en esa evaluación tenemos que ir un poco más allá que eso, inclusive, ¿no? Sino ver el tema, enfocar o mirar la familia, ¿no? Porque ese niño y esa madre tienen una familia. Y además va más allá. Esa mamá y ese niño viven en una población, en una comunidad. Y lo que tenga esa población y comunidad impacta en el niño, ¿no? Es decir, si no hay agua en esa población, posiblemente va a haber diarreas, ¿no? Si no hay, como se llama, servicios básicos como el desagüe, va a haber problemas. Entonces, toda esa mirada tenemos que darle especialmente a los niños que van en el primer nivel de atención, pero también, insisto, nosotros en los terceros niveles también hay que fomentar la atención integral del niño, ¿no? Quería hacerle esta pequeña introducción recordando el Alma Ata que fue en 1978, donde un ministro, un peruano como el doctor David Tejada, fue el que impulsó toda esta reunión mundial de Alma Ata de Atención Primaria de Salud en 1978, y como resultado de todas esas reuniones, sí salió este tema de atención primaria selectiva, lo dicen así, para el etapa de la niñez. Lo llamaban aquella vez GOBI. GOBI porque G de grow, ¿no? De crecimiento, ¿no? La O es de rehidratación oral, B de lactancia materna y de inmunizaciones. Entonces, en aquella vez el paquete de atención integral iba básicamente por estos 4 componentes, ¿no? Que miren, a pesar de los años que ha pasado, todavía siguen vigentes. ¿Ya? En muchas ciudades del país, los 4 componentes siguen vigentes, ¿ya? En algunas ciudades, como Lima posiblemente, el tema de la rehidratación oral ya ha declinado bastante, ¿no? Porque este tuvo su apogeo en los años, pues, de la epidemia del cólera, que fue en el año 91.
pero el trabajo de la terapia de orientación oral fue muy duro en implementar, en convencer a todos los colegas el tema de la terapia de orientación oral. Yo solamente le voy a comentar una anécdota, ¿no? Yo en el año 87 terminé mi residencia en el Hospital San Bartolomé y el 88, ya en esos años comenzamos a hablar de terapia de orientación oral, ¿no? En 88, 89, yo tenía 2 años de asistente ya y justo estaba en la sala de rehidratación oral cuando me llega un chiquito con deshidratación moderada, no severa, moderada, ¿sí? Y yo, verdad, estaba, y con otros colegas, estaban muy convencidos de la rehidratación oral, ¿no? Entonces, no le indiqué suero. Quiero remarcar que antes de la aparición de la terapia de rehidratación oral, las emergencias están llenas de niños con endovenoso. No había ningún niño que no tenía endovenoso. Todos tenían endovenoso. Entonces, en aquella vez, en un grupo, como decía, de colegas pediatras, comenzamos a implementar la sala de rehidratación oral a un costado de la emergencia y como les contaba, recibí a ese niño con deshidratación severa y comenzamos a rehidratarlo, ¿no? Con su vasito y su cucharita, poco a poco. Si vomitaba, le decíamos a la mamá, espere 20 minutos, 30 minutos y volvamos a intentar rehidratarlo. En eso ingresa un asistente muy antiguo, ya pues, lógicamente, ¿no? Tenía un peso pesado y me llama la atención, me dice, ¿qué está haciendo, doctor? Yo, por supuesto, pues le expliqué que estaba dándole un tratamiento al niño, pero ese niño usted está sometiendo a un riesgo, ese niño está deshidratado, moderado y se puede en cualquier momento tornar en un deshidratado grave. Me dice, es que no juegue con su vida. Entonces yo le dije, doctor, hay una serie de evidencias, comencé a conversar con él, hay una serie de evidencias de que la terapia de rehidratación funciona. Nosotros ya tenemos varios casos en el hospital. Entonces le dije, doctor, yo le invito a que vea a este niño. Regrese un par de horas o 3 horas y vamos a ver cómo va. Si ese niño persiste, yo de verdad renuncio a la terapia de rehidratación oral. ¿Le parece? Se quedó pensando y me dijo, vuelvo, ¿no? Entonces el niño continuó rehidratándose, a las 2 horas, 3 horas ya había ganado peso, ya no vomitaba, se le veía mucho mejor, ¿no? Entonces, ese resultado, lógicamente a la madre le llamó la atención, a mí me corroboraba que estábamos en lo correcto y entonces me fui corriendo a buscarle al doctor porque tal vez no iba a volver y lo traje y le dije, mire doctor, ¿cómo están su peso? ¿Cómo están sus signos de deshidratación? Está mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor de verdad un poco se quedó asombrado, ¿no? Me dijo, sí, bueno, tienes razón, vamos a ver. Y así fue como se fue introduciendo. Le cuento esto porque así fue como se fue introduciendo la terapia de rehidratación oral, ¿no? Y les cuento con bastante énfasis porque de verdad los resultados de las diarreas, lo que nos producían deshidratación, ¿no? Y la muerte de muchos niños, de verdad, la muerte de muchos niños, se ha logrado controlar con la terapia de rehidratación oral. Ahora, sin temor a equivocarme, en Lima, especialmente, no hay niño que llegue al estado de deshidratación severa, ¿no? Son pocos los casos, poquísimos los casos. La sala de rehidratación oral, ustedes han llevado pediatría, supongo, en el ciclo anterior, tengo entendido. Ya no hay niños deshidratados, ¿no? ¿Sí? Pero todavía siguen habiendo casos en varias regiones de nuestro país, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a hacer su serum, van a tener todavía que utilizar las sales de rehidratación oral.
¿ya? Y por eso les quería hacer énfasis en este aspecto de la atención de Gopi. Bien, vamos a presentarle un poco la situación de la salud infantil, ¿ya? Tenemos a nivel mundial una serie de indicadores de salud infantil, entre los cuales tenemos algunos que quiero resaltar, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de partos atendidos por personal calificado, ¿sí? ¿No? Ese es un indicador. El otro indicador es porcentaje de saneamiento mejorado, ¿no? Que justamente este indicador con el siguiente, que es de agua mejorada, ¿sí? Tienen que ver, ¿no? Tienen que ver con el combate de la deshidratación y la diarrea, ¿no? O básicamente evitar la diarrea, ¿sí? Y más abajo tenemos un indicador que es importante, que es el tema que nos toca ahora, es la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, ¿no? Y también más abajo hay un indicador de índice de seguridad alimentaria que tiene que ver con el tema de la desnutrición. Entonces, según estos indicadores, el Perú está en un ranking del 88, ¿no? En el ranking 88. Estamos todavía lejos, tenemos mucho que hacer. Entonces, a pesar de todos los avances, de verdad, en salud infantil, hemos avanzado bastante. Los primeros programas que impulsó el Ministerio de Salud básicamente fueron maternos y fueron infantiles, ¿no? Entonces, en aquella vez había programa de diarrea, había programa de IDA, había programa de crecimiento y desarrollo, había programa de inmunización. Entonces, se trabajaba mucho en esos programas, ¿no? Y hemos logrado, como vamos a ver más adelante, un avance e impacto en la mortalidad infantil. Pero a pesar de eso, todavía a nivel global, mundial, miren, cuántos millones de niños se mueren. Y se pueden morir al 2030, ¿ya? Al 2030, ¿por qué ponemos? Porque hay un compromiso mundial que lo van a escuchar a lo largo de mis exposiciones, los desafíos que tenemos de compromisos del desarrollo sostenido al 2030, ¿ya? Entonces, miren, la realidad todavía sigue siendo penosa, ¿no? 1 de cada 3 niños menores de 5 años está desnutrido. Y ahora en estos últimos años, en otras palabras, están malnutridos, ¿no? Está desnutrido, tienen sobrepeso, ¿no? A nivel mundial, 1 de cada 3 niños no crece en forma adecuada, ¿no? Posiblemente van a terminar con una talla baja. La malnutrición sigue afectando a los niños, ¿no? Miren, en el 2018, 200 millones de niños sufren retardo del crecimiento, ¿no? Y como les decía, el sobrepeso y la obesidad está en aumento, ¿no? Ese es ahora el problema de este milenio, ¿no? Y va a ser mucho más. El tema del sobrepeso y la obesidad está increciendo, ¿no? Está increciendo, miren, ¿no? Ha aumentado 10 puntos estos últimos años. 10%, perdón. Bien, acá quiero que presten atención, ¿ya? Presten atención porque tiene que ver con los indicadores de la mortalidad infantil, los cuales la muerte infantil lo dividimos la etapa infantil es de 0 a 5 años, ¿ya? Pero lo dividimos en varios periodos. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes presten atención. Ya le estoy dando las fijas, ¿ah? Esta es pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? Entonces, en primer lugar,
es la mortalidad neonatal, ¿ya? La mortalidad neonatal, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como las defunciones que van desde los 0 meses hasta los 28 días de edad, ¿ya? Mortalidad neonatal. Después de esos 28 días viene la mortalidad postneonatal, que es desde el mes de edad hasta los 11 meses, 29 días, ¿ya? En otras palabras, es del mes de edad hasta los menores de 1 año, ¿ya? ¿Está claro eso? Por favor, me preguntan nomás si en el chat si no está claro, ¿ya? Entonces, del mes hasta menores de 1 año, ¿no? Menos de 12 meses, en otras palabras. Y de otro lado ya viene la mortalidad infantil, ¿ya? La mortalidad infantil en realidad comprende tanto el periodo neonatal como el periodo postneonatal. Es decir, las defunciones de niños entre los 0 y los 11 meses o 0 menores de 12 meses, exactamente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa es la mortalidad infantil. La mortalidad postinfantil son las defunciones de los niños desde los más de 12 meses hasta los 5 años, ¿ya? Hasta los 5 años. Y la mortalidad de la niñez, en realidad es todo, ya, engloba todo, ¿no? La mortalidad son las defunciones de niños menores de 5 años o de 60 meses, ¿sí? Entonces, estas divisiones se han hecho porque hay indicadores en relación a ellos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Miren, la mortalidad infantil en América Latina, lo traigo esta transparencia y justo remarque el año 2015 porque ¿se acuerdan que le dije el año 2030 también es un hito que es lo que se llama un compromiso internacional del desarrollo sostenido? Igual, en el año 2015 había un compromiso internacional y mundial que significaba el cumplir las metas del milenio, ¿ya? Las metas del milenio, que era en el 2015. Entonces, como ven acá, la mortalidad infantil, ¿no? Más o menos se iba ubicando por los 21, 22 puntos, ¿ya? En América Latina. Y acá les presentamos un poco los datos en el Perú, ¿ya? En el Perú. Mírenme, la meta para el 2015 en la mortalidad infantil, ¿no? Como les decía, la mortalidad infantil es en menores de 1 año, ¿no? Los fallecidos en menores de 1 año. La meta era, para el 2015, en los objetivos de desarrollo del milenio, ¿ya? Era 18 por 1000 nacidos vivos. Pero nosotros como país, ya en el año 2012, ya teníamos 17, ya habíamos logrado ese objetivo, miren. ¿Ya? Por eso les decía que nosotros en la parte de la salud infantil habíamos mejorado bastante. ¿Ya? De igual manera, en la mortalidad de la niñez, ¿sí? ¿Ya? La meta era 26, ya en el 2012 nosotros habíamos logrado con 21. ¿Mm? Entonces, aparentemente estábamos bien. ¿Ya? Pero, ¿qué ha pasado en los años siguientes? ¿No? En los años siguientes, ¿no? Como ustedes ven acá, el 7, el 8, el 17, el 18, ¿qué apreciamos en la mortalidad infantil? ¿Ya? ¿No? Miren, 19, 20, 17 bajaron,
16, otra vez subimos, pero el 2015 al 18, ¿qué cosa aprecian? ¿No? Que no hay disminución, ¿no? Se ha estancado entonces la mortalidad infantil, ¿ya? Pero lo más importante es, miren, las diferencias que hay entre la zona urbana y la zona rural. Nosotros en la zona urbana vemos 13. Decimos, sí, está bien, ¿no? Pero cuando vemos la zona rural, vemos cifras pues de 22%, son alarmantes. Como si bien es cierto, aparentemente habíamos cumplido con 17%, pero en la zona rural, mire, está en 22%. ¿Eso qué significa? Es el resultado de las inequidades, de las determinantes sociales que hablábamos en los seminarios el día de ayer, ¿no? ¿Sí? Los determinantes sociales hacen que en la zona rural todavía exista mortalidad infantil alta, ¿ya? Y si comenzamos a ver por departamentos, va a haber una serie de departamentos que tienen mucho más y son alarmantes que en otros, ¿no? De igual manera pasa con la mortalidad de la niñez. Hay un estancamiento, mire, inclusive acá se ha subido un punto, ¿no? Igual en la zona rural es alta, ¿no? En comparación con la zona urbana, ¿no? Perdón. Con relación a la malnutrición, ¿ya? La malnutrición todavía sigue siendo un problema serio a nivel mundial, ¿no? Ustedes pueden ver la curva, esta curva de acá, ¿ya? Si bien es cierto, ha disminuido, no podemos decir que no, pero todavía la talla corta, bien, la talla baja, miren, ha declinado, pero tenemos todavía un 21.22% prácticamente, ¿no? ¿Sí? El adelgazamiento, ¿sí? Está por ahí, inclusive ha habido un incremento. Y por supuesto, el sobrepeso ha ido un incremento más importante todavía, ¿no? Porque, como les decía, el sobrepeso son los problemas de estos últimos años, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos datos ya del país, ¿ya? Como en aquella vez para el 2015, por eso que remarcamos bastante el tema del 2015, ¿ya? Porque aquella vez, les reitero, eran cumplir los objetivos del desarrollo del milenio. En relación a la reducción de la desnutrición infantil, miren, ¿no? Acá hubo una disminución, pero acá hubo inclusive un incremento, ¿no? Y ustedes